Regresamos a Argumentos con Jesús Chuo González, quien nos acompaña durante esta tarde, profesor universitario, analista político, para seguir revisando la actualidad política nacional. Nos habíamos quedado con una pregunta: ¿cómo avanzar a la reconciliación, al diálogo, cuando han sido años de falta de entendimiento? Ahora, bueno, hay una situación que se presentó el 3 de enero, que evidentemente pues, ha presionado ciertas acciones. Los venezolanos somos gente de paz en nuestro país. Nunca, lamentablemente, ahora lo tuvimos que vivir, experimentar que un país, que una potencia militar como Estados Unidos, la número uno en el mundo, realice una incursión militar, un bombardeo en distintas áreas de nuestro país, donde se vieron también afectados civiles, donde niños despertaron en la madrugada con los estruendos de las detonaciones, unos más cerca, más o menos cerca de las detonaciones. Algunos tuvieron que incluso salir de sus casas a esta hora de la madrugada con sus padres sin zapatos, preguntándose qué estaba pasando, viviendo una situación que no creíamos ver en nuestro país. Y eso contrasta con otra realidad, con algunos venezolanos fuera celebrando por los bombardeos, incluso dentro de nuestro país, porque han creído que a través de una acción de este tipo es que se puede llegar a acuerdos, a acciones de fuerzas. Argumentan que el diálogo y la negociación nunca funcionaron y que esta es la vía. Entonces veía un noticiero de afuera donde preguntaban, qué raro, ¿por qué la gente de Caracas no está celebrando? Y la gente en Caracas, la mayoría muy afectada, porque no durmieron nada. Es una detonación, o sea, digamos, es una situación de alto impacto, están bombardeando tu país y aún así hay gente que pregunta, pero ¿por qué no están celebrando que los bombardearon? O sea, es complicado, ¿no? Son diferentes visiones, como tratar de buscar acuerdos cuando la interpretación de la realidad es tan diferente desde distintas partes. Mira, estos años de polarización en Venezuela han creado una fractura en ese sentido de identidad nacional. Y hoy esa fractura tiene unas manifestaciones políticas y sociales muy importantes. El dolor que causó la migración venezolana tocó a muchas familias y esa división genera rabia, resentimientos y muchos sentimientos negativos alrededor de eso. Y eso nosotros no lo podemos olvidar. Ujú. Lo que sí es importante en este momento es cómo se retoma ese sentido de esa visión colectiva sobre un país posible donde integren a todos los venezolanos. Y eso es realmente complicado. Claro. Yo tuve la oportunidad en una visita que hice a Chile en el gobierno de la presidenta Bachelet, Mm. de sentarme en una mesa donde estaba un torturado y un torturador. Los dos eran ministros en ese momento. Y la cena fue en un sitio un poco raro porque era una casa de tortura que hoy se llama Casa Salvador Wow. Allende. Y yo les preguntaron cómo hicieron para ponerse de acuerdo. Para Torturado superar. y torturador, superar eso. Y me dijo, bueno, no fue fácil, fueron años de buscar entendimiento y ellos lo resumían en una frase. Ellos decían, mucho fútbol, asado y cerveza. Y yo le fui preguntando, conversando cómo era eso y decían, bueno, nuestros hijos estudiaban en el mismo colegio y todos los fines de semana nos teníamos que ver. Mm. Y el venezolano tiene que aprender que a pesar de las diferencias, nosotros nos tenemos que entender con esos hermanos que hoy piensan distinto. Y lo tenemos Buscar que elementos en común. buscar elementos en común y hoy tenemos mucho más, porque hoy hay elementos que están hablando sobre los riesgos que tenemos como país, como soberanía dentro de nuestro país, los riesgos de ataques a nuestra integridad física y Sí. familiar, los riesgos que tenemos de una economía que sabemos que está tan frágil bueno, una economía que perdió el 78% del Producto Interno Bruto, que lo ha venido recuperando de manera progresiva, muy lenta, pero que tiene una fragilidad estructural muy importante y lo vimos en días recientes con esa brecha que iba y venía, ahorita se está cerrando, gracias a Dios, pero que creemos y entendemos que esa fragilidad puede ser aún peor si la violencia priva con respecto a los acuerdos y la necesidad de negociación. Este país está obligado a buscar un acuerdo nacional, un acuerdo que de alguna manera se base sobre argumentos Ujú. positivos en el bien colectivo, que busquen el bien colectivo. Fíjate, nosotros tenemos ese miedo social latente, o sea, gente que no quería mandar a sus hijos al colegio, gente que en la universidad, estudiantes que escriben, mire, profesor, podemos ver clases virtuales porque hay miedo en la familia Claro. venezolana y nosotros no podemos evadir
la realidad o cerrarnos los ojos con respecto a lo que nos está pasando. Porque los problemas que hoy tenemos, en parte ha sido porque hemos dejado esos problemas de lado y nos hemos encargado de discutir otros temas que no son relevantes para las personas. Y hoy uno de los principales problemas que tiene el venezolano tiene que ver con la posibilidad de vivir, de subsistir, y eso tiene que ver con la economía nacional. Una economía que tiene años siendo atacada de manera indirecta y directa por temas de corrupción, por temas de bloqueos, por temas de sanciones, y ya hemos visto cómo inclusive empresas petroleras que están en los procesos de negociación hoy dicen nos fuimos del país porque Por las habían problemas de sanciones. sanciones. Y años de conversación y años de gente que no quería escuchar que temas como las sanciones, como sacar a Venezuela del sistema financiero internacional, generaban una economía que tiene poca transparencia y eso evidentemente genera falta de visión sobre lo que está pasando en nuestro día a día. Entonces, recuperar esas capacidades tiene que ser una de las prioridades para intentar estabilizar una de las cosas más delicadas que nosotros tenemos hoy, que es la economía. Y somos un país con tantos recursos, con Así grandes es. recursos petroleros. Ayer tenía dos especialistas en el tema y ellos hablaban lo que tú me estás puntualizando, ¿no? La importancia que, bueno, ahora Trump dice de vamos a aliviar sanciones para poder ayudar a acelerar todo este tema con la industria petrolera, de la compraventa de crudo, el transporte, etcétera. Ellos decían que esto, bueno, va a ser positivo para el país porque evidentemente una economía sancionada, no había transparencia, más había que vender el crudo a un precio mucho más barato por otras vías, a China, a otros mercados que además están mucho más lejos que Estados Unidos, que siempre fue nuestro socio comercial más importante para el tema del petróleo. Entonces, por un lado, hay otras personas que se preguntan, bueno, pero ¿cómo va a ser esta asociación con Estados Unidos? ¿No? Porque también hay declaraciones de Trump que son como, bueno, nosotros no queremos que le vendan a Rusia, ni a China, ni a Cuba, es para Estados Unidos. El petróleo de Venezuela ha dicho incluso en su red social que él es el presidente de Venezuela, o sea, Bueno, a modo de chiste, pero sí, ajá, él es un provocador de oficio. sí. O sea, toda su campaña durante los últimos años y toda su comunicación es una comunicación provocadora, retadora, que poco tiende a generar acuerdos porque es un negociador de fuerza. Ahora, contra ese tipo de negociación se tiene que enfrentar un grupo de negociación distinto que se hace sobre la base del entendimiento y los acuerdos, intentando poner los intereses de las partes para intentar llegar a propuestas que sean viables. En el caso de Venezuela, nosotros necesitamos urgentemente una revisión a lo interno, porque estamos hablando que se está comprometiendo el futuro de nuestro país. Hoy hablaban de 500.000 millones de dólares en inversión. Ahora, si eso se hace de manera privada, cerrada entre las partes, con poca transparencia, con temas como la ley antisanciones, no, todas esas cosas hay que cambiarlas, hay que revisarlas, hay que verlas. Es la oportunidad precisamente que tiene el país de generar un sistema legislativo que genere confianza en esa posible inversión que venga a Venezuela. Y entonces esta asamblea que está arrancando en estos días y que hoy está nombrando de las Sí, distintas las comisiones, comisiones. tiene una oportunidad de oro para revisar nuestro marco legal y para que ese marco legal sea no solamente propicio para las inversiones extranjeras, sino para que los venezolanos puedan de alguna manera exportar tantas cosas que tiene este país y ser mucho más competitivos de lo que nosotros somos hoy. Somos una economía que tiene limitaciones en su competitividad porque tenemos muchas restricciones entre otras esas sanciones que ya hemos comentado, pero también mucha burocracia que tiene que repensarse para el bien de todos los venezolanos. Entonces, fíjate, las situaciones de conflicto, uno tiene dos maneras de visualizarlas. Una es eso que decía, oportunidades, debilidades, amenazas y Sí, fortalezas. Ese cuadro ese sencillito, análisis DOFA. hay que de alguna manera que convertir este momento tan difícil en una oportunidad para salir adelante. Así es, evaluar que están estas amenazas externas latentes, pero como país, como nación, aprovechar la oportunidad para unirnos en lo que somos fuertes y
poner como siempre a nuestro país, al venezolano, por delante para poder superar estas dificultades y diferencias. Tenemos que ir a una pausa, pero ya regresamos con más de argumentos. Ustedes no se aparten, @argumentoscb, @rosa_periodista. Ya regresamos con el análisis. Estamos en vivo, usted puede escribirnos y recuerda que en YouTube estamos como Globovisión en Vivo TV. Ya regresamos a la señal de YouTube, también en nuestra página web de Globovisión. Usted ingresa en www.globovision.com y allí van a encontrar a mano derecha en el cuadro superior el link o la dirección que los lleva directamente al canal de YouTube en vivo. Ya volvemos.